En esta oportunidad quiero compartir con ustedes un momentito la palabra del Señor. ¿Qué hace que el corazón de un hombre, de una mujer o de una familia esté agradecido con Dios y de esa manera se exprese y aún de esa manera viva, independientemente de todo lo que pudiera estar pasando? He estado pensando en eso, posiblemente porque me siento agradecido con Dios, porque me siento alegre con el Señor. Yo creo que una gratitud, yo creo que se exprese de lo más profundo del corazón de una persona. Creo que esto tiene que ver con la ayuda de Dios. Creo que esto así, por así, creo que no se da. Creo que necesitamos un toque de Dios. Creo que necesitamos obra del Espíritu Santo dentro de nuestras vidas. Creo que se necesita bendición de Dios en uno. Algo al respecto para que ese corazón pueda fluir, para que esa persona pueda fluir en gratitud, en agradecimiento de hechos y aún de palabras, y que de esa manera al mismo tiempo pueda vivir y que así sea siempre su actitud delante del Señor, independientemente de cómo la persona esté viviendo en términos de pruebas, luchas o riquezas o pobreza, independientemente de su estado. ¿Qué es lo que hace que la persona pueda estar así? Yo creo que para ello es necesario en primer lugar reconocer en el corazón quién es Dios, reconocer quién es el Señor, darnos cuenta de la existencia de un Dios bueno, de un Dios amoroso, de un Dios de misericordia, un Dios lleno de misericordia. Cuando el ser humano conoce eso y en base a ello, de ese conocimiento de la existencia de ese Dios amoroso, misericordioso, y entendiendo también lo que es Dios en sí y lo que hace por la persona misma, lo que hace por nosotros, cómo se da, cómo se ha dado, cómo nos ha demostrado su amor, cómo nos ha demostrado su presencia, yo creo que allí es donde nace aquello. Pero aún más, voy a ir más allá, no solamente tener ese reconocimiento de esa gloria, ese reconocimiento de ese Dios y saber quién es Él y cómo es con nosotros y cómo es con el ser humano. Y yéndonos más allá de eso, cuando el ser humano le abre la puerta de su corazón a Dios, permite que Dios entre con toda su fuerza, con toda su gracia, con toda su gloria dentro del corazón, y luego el apoyo del conocimiento de cómo es Dios, de quién es Dios para nosotros y cómo es Él para nosotros. Y cuando nos damos cuenta que por Él vivimos, que por Él somos, que sin Él no vivimos, que sin Él nuestra existencia no sería real en este mundo, entonces es allí donde puede fluir no solamente un momento de gratitud, no solamente una expresión en palabras para Dios de que se le agradece, sino vivir toda la vida, vivir siempre esa gratitud adentro. Entonces cuando es así, entonces se puede vivir esa gratitud, se puede expresar y se podría expresar independientemente de las situaciones que las personas pudieran estar viviendo. Entonces yo creo que aquí, para ser agradecido con Dios, agradecido no solamente en palabra, no solamente en un sentimiento, sino agradecido con Dios desde lo más profundo del corazón y no solamente por un momento, sino que se viva esa gratitud. Número uno, el hombre necesita, o el ser humano necesita, permitir que ese Dios entre al corazón, para que la grandeza de Dios entre a la vida de la persona y a través de Dios, a través del Espíritu Santo, Dios mismo pueda darle conocimiento, enseñarle, inspirar a la persona a ser agradecido con Dios mismo, porque es Dios quien nos enseña estos valores y estas buenas cosas para que de esa manera vivamos para Él. Cuando abrimos nuestro corazón y luego tener conocimiento de cómo Dios se ha dado para nosotros, de quién es Él, y no solamente por los favores que nos hace, sino por lo que es Dios en sí y por la forma que se nos entrega. Entonces fluirá de nuestra vida no solamente una expresión de gracias Señor, gratitud a ti Señor, o hago este gesto, esta acción o esta buena obra Señor a tu nombre o a favor de la gente, a favor del necesitado, sino que ahora se vive aquello. Es una vida envuelta en gratitud, es una expresión, un estado que se vive desde el corazón para vivir para Dios en esa forma. Un corazón agradecido con Dios. Hay un texto en la Biblia escrito por el apóstol Pablo. Está en Efesios capítulo 5, verso 20. Ese versículo dice: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa palabra que dice, dando gracias por todo.
O sea, por todo lo que vivimos, lo que miramos, etcétera, dando gracias a Dios por todo ello. Hoy otra cita está en 1 Tesalonicenses 5:18. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El primer versículo dice, dando gracias por todo. Y este segundo texto que he mencionado dice, dad gracias en todo. En otras palabras, que demos gracias sobre todo. Que sobre todo lo que existe, sobre todo lo que miremos, sobre todo lo que vivimos y sobre todo lo que pudiéramos experimentar en nuestras vidas, tengamos siempre un corazón de agradecimiento para Dios, dando gracias por todo y dar gracias en todo. Entonces es una vida de gratitud, es una vida de agradecimiento, que no es sin conocer a Jesús en el corazón y sin entender quién es Dios y qué es Él para nosotros. Amigo, Dios quiere que tengamos un corazón agradecido, tengamos una vida agradecida con el Señor toda la vida de nuestra existencia, que tengamos un corazón agradecido. Dios lo bendiga en una manera especial.